Corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... Un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo... Fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República! Compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de análisis y debate que se realiza en colaboración con El Independiente. Llegamos al final de nuestra serie de Cuándo se jodió España y retomaremos desde la transición, en la que nos sumergimos hace 2 semanas, para analizar ahora la presidencia más larga de nuestra democracia, la de Felipe González. Y antes de saludar a nuestro invitado especial para este programa, os recordamos que os podéis suscribir al podcast en las grandes plataformas especializadas, como iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o incluso YouTube, y así que no os perdáis ningún programa. Os decía que tenemos un invitado especial hoy, y es que nos acompaña el director del Independiente. Casimiro García Vadillo es un periodista que llegó al diario 5 Días en 1981, donde ya realizó investigaciones sobre el gobierno socialista, y posteriormente pasó a Diario 16 y ayudó a crear El Mundo, donde comenzó como redactor jefe y acabó como director. Finalmente fundó El Independiente, un diario que dirige desde 2016. Muchas gracias por acompañarnos, Casimiro, bienvenido. Gracias a vosotros. También en el programa contamos con el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias, y el asesor político y periodista Álvaro Petit. Les habla Javier Collado, periodista y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzamos. Era 1964 y este tema de los pequeñiques sonaba en las radios de España mientras Felipe González se incorporaba al PSOE tras militar desde años atrás en colectivos juveniles de izquierdas. Pero poco podía imaginar aquel joven que se manifestaba contra el franquismo que alcanzaría la presidencia del gobierno de España. Tras la legalización de los partidos políticos, González llegó al Congreso en 1977 como líder del PSOE, el segundo partido más votado. No sin presiones desde Europa, el sevillano giró hacia una socialdemocracia más similar a la del resto del continente, abandonando los postulados marxistas. Y mientras Miguel Ríos triunfaba con este Bienvenidos en 1982, en octubre de ese año España da la bienvenida al socialismo en las elecciones generales en las que el PSOE logra mayoría absoluta con el 48% de los votos. Felipe González no abandonará la Moncloa hasta 14 años después. En ese periodo, España empezó a dejar atrás lo que habían supuesto los 40 años de dictadura en lo político, económico, social y cultural. El país se abrió al mundo, pero muchos de los problemas persistieron, como el terrorismo etarra, y otros nuevos surgieron, como la corrupción ligada a los propios partidos políticos. Pero no adelantemos acontecimientos. Casimiro, los historiadores fijan distintos momentos para marcar el fin de la transición. Algunos hablan de las primeras elecciones democráticas, otros del fallido intento de golpe de Estado del 23F, la victoria del propio Felipe González e incluso con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. ¿Cuándo marcarías tú el fin de la transición? Bueno, es muy difícil decirlo porque es una valoración muy subjetiva. Pues hay gente que dice que realmente la transición no empieza hasta que las elecciones las gana el PP, porque hay una situación muy traumática que es el golpe de Estado del 23F que trunca a la transición. Hay una concentración de poder enorme en el Partido Socialista que se ve como el partido ancla de la democracia y digamos que la normalidad es la alternancia, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy subjetivo. O sea, yo creo que hay una primera fase de la transición en la que se produce pues la muerte de Franco, las primeras elecciones democráticas y la aprobación de la Constitución, ¿vale? Digamos, ese sería la transición propiamente dicha, porque luego ya pues la vida política entra dentro de la normalidad, y una transición más amplia que yo sí desplazaría
hasta la victoria de Aznar en el 96. Pero bueno, esto es como siempre todo es discutible, ¿no? Pero yo creo que podríamos hacerlo de esa forma. Pero en cuanto a política exterior, sí parece claro que el año 85-86, ya con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, marca quizá el fin del periodo de adaptación, ¿no? de España en la comunidad internacional. Y desde luego esa cuestión, por ejemplo, de la entrada también en la OTAN, unos años antes, que el PSOE en su campaña del 82 había criticado tanto, ¿no? El OTAN de entrada no. Cuando llega Felipe González al gobierno hace ese referéndum y sin embargo el gobierno se posiciona activamente a favor de la permanencia en la OTAN. Si bien es verdad que con una serie de condiciones, pero se posiciona activamente. Este tipo de cuestiones, sobre todo en política exterior, fue lo que de alguna forma equilibró a la izquierda española y la posicionó un poco en la misma línea que las izquierdas europeas del momento. Bueno, yo creo que en el año 86, que fue el año del referéndum de la OTAN, se producen dos cosas sorprendentes. Una, que hay mucho voto en contra de la entrada en la OTAN y, sin embargo, ese mismo año hay elecciones generales y el PSOE gana por mayoría absoluta. Es decir, es que esto no hay que perderlo de vista, ¿no? Yo creo que la OTAN, como esa especie de guardia armada del capitalismo, se queda como un mensaje muy a la izquierda del PSOE, muy del Partido Comunista, Izquierda Unida, etcétera, y el PSOE se convierte en un partido muy institucional, muy en línea con lo que era la socialdemocracia clásica europea. El PSOE sufre determinados vaivenes y traumas, como por ejemplo cuando se produce la renuncia al marxismo, la dimisión de Felipe González, táctica para volver a ganar el Congreso con una mayoría que le permita, digamos, dejar atrás el pasado marxista del Partido Socialista. Y una vez que dejas atrás esa anticualla ideológica, pues tu posición en política exterior y en otro tipo de políticas, en política económica también, te permite ser mucho más flexible. Ya no te mueves por unos esquemas muy fijos, OTAN no, tal. Y digamos que la gran virtud de Felipe González estuvo en identificar al PSOE con la modernidad. Y la modernidad era entrar en Europa y formar parte de la OTAN y tener una serie de políticas pues que no iban a ser ni mucho menos políticas de intervencionistas al máximo, políticas de lo que sería un programa clásico socialista, sino políticas más alineadas con la socialdemocracia, ¿no? Esto es lo que se produce durante esos años y curiosamente la mayoría de la sociedad española le compra la mercancía a Felipe González. Felipe González se convierte en un presidente de gobierno con unas mayorías muy potentes en las que no solo hay voto de la izquierda, sino que hay mucho voto de centro, ¿no? De gente que antes probablemente habría votado a la UCD. Son esos años los que permiten hacer un poco esa transición. La incorporación a la Unión Europea está muy bien, pero luego viene el segundo paso. Como yo decía antes, si hacemos un poco más larga la transición, pues es el euro, y eso ya sucede en la etapa de Aznar como presidente del gobierno. La incorporación al euro es un salto de gigante, porque para la incorporación al euro ya no había que pasar un control de calidad político, sino económico, ¿eh? Y parecía muy difícil que España pudiera alcanzar esos datos de déficit público, esos datos de inflación, etcétera, ¿no? Es decir, que, bueno, yo creo que esos años son unos años de cambio muy importante en España y de adaptación a lo que es un país moderno, una democracia liberal. Álvaro. Sí, Casimiro, ahí estamos empezando a hablar de la parte económica y bueno, hay un proceso
que tú lo conoces bien porque lo viviste como periodista, que es ese proceso de reconversión industrial, que es verdad que empieza antes de la llegada de Felipe al poder, pero que con Felipe, con el PSOE y sobre todo de cara a la incorporación a la Comunidad Económica Europea se hace más intenso. Y a mí de esto hay dos aspectos que me gustaría que comentaras y que si acaso luego pudiéramos debatir. Y es, primero, cómo, sobre todo contraponiendo con el día de hoy, en el que todo parece muy líquido, los liderazgos se basan en relatos y en cosas de esas, que son un poco mercancía averiada, como decías tú, cómo un líder socialista que hasta desde ayer estaba con el puño en alto, rompe con el marxismo y empieza una reconversión industrial brutal para muchos, sobre todo para muchas clases obreras, altos hornos, es decir, sectores económicos y de población tradicionalmente de izquierdas. Y cómo, pese a todo eso que genera tanta tensión, Felipe se convierte en una especie de fenómeno político, ¿no? Que hoy quizá los oyentes más jóvenes no ven, porque hoy los liderazgos políticos son mucho más gaseosos, ¿no? Y Felipe, yo no sé, está 14 años o 12 años gobernando, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Mi pregunta es, ¿cómo es posible compaginar? ¿Cómo fue posible en aquel momento hacer compatible una política de reconversión industrial que en buena medida enmendaba todo tu discurso político anterior, sobre todo anterior a Suresnes, y a la vez seguir manteniendo esas cotas de aceptación, de éxito y de ascendencia social? Sí, bueno, yo diría que eso es la autoritas, ¿no? Eso es lo que define un liderazgo político, la capacidad de hacer cosas y de a veces pedir a la gente que haga sacrificios y que la gente los haga forzadamente o no, pero en función de algo que se cree que es un bien superior. O sea, Felipe González hizo la reconversión industrial en Altos Hornos con una violencia tremenda y un Carlos Olchaga, entonces ministro de Industria, muy cuestionado por los sindicatos, hizo la reconversión industrial en el sector naval, en el sector de la línea blanca, es decir, hizo una reconversión industrial muy potente que efectivamente le enfrentaba a una cierta base social, que eran, pues eso, los sindicatos, etcétera. No hay que perder de vista que la primera gran huelga general, la del 89, se la hacen a Felipe González, ¿no? Comisiones Obreras y UGT, que es una huelga general que paralizó el país. Eso no lo hemos vuelto a ver. Pero la gente seguía votando masivamente a Felipe González porque le veía como un político serio, como alguien que no hacía locuras, como una garantía de que no iba a haber un golpe de Estado, y como un político que se rodeó, o sea, digamos, los cuadros del Partido Socialista que venían del franquismo cambian completamente en esos primeros años de la transición. Ya no es el obrero metalúrgico, ya no es tal, es una burguesía, una pequeña burguesía de profesionales, de gente con estudios universitarios, economistas, abogados y tal, que conforman, digamos, una base muy sólida. Es la pequeña burguesía apoyando un gobierno socialista, que es un poco a lo mejor lo que en ese momento necesitaba España. Es decir, un gobierno que es capaz de hacer pues la expropiación de Rumasa, que es una medida completamente, digamos, en línea con lo que sería un gobierno de izquierdas clásico, pero a la vez utilizar las políticas de un gobierno liberal, como es la devaluación de la peseta, políticas de desarmes arancelarios, etcétera. Y las dos cosas las estaba haciendo el Partido Socialista. Mientras que la derecha seguía todavía
UCD estaba laminada, no, ya prácticamente había dejado de existir, y el PP todavía seguía teniendo el pelo de la dehesa del franquismo, pues ¿qué se veía en el país como modelo, como partido ancla de la democracia? Pues el Partido Socialista. Entonces, había mucha gente que le votaba al Partido Socialista por estabilidad, por decir, oye, que yo no quiero volver atrás, ni quiero aventuras, yo lo que quiero es seguridad y tal. Y si os fijáis, se hacía mucha, todavía estábamos ahí casi en la edad de piedra de la propaganda política, pero Felipe González aparecía siempre como una persona seria, sensata, tal, nada de puño en alto, lo que quería él trasladar era el cambio tranquilo, ¿no? Era el cambio tranquilo, una persona sensata que es capaz de gobernar, integrarnos en Europa, homologarnos, no sé qué, la modernidad, todo eso, digamos, lo monopolizó Felipe González. En eso no le ganaba nadie, ¿no? Y entonces eso le permitió, fijaos, casi 14 años de gobierno, pero 14 años con GAL, con corrupción, etcétera. O sea, que costó mucho que el PP ganara las elecciones y las ganó por los pelos en el año 96. O sea. David. Fíjate, Casimiro, yo creo que has dicho, y quiero que abundes un poquito en esto, acerca de cómo el PSOE, y yo no sé si es el PSOE o el liderazgo de Felipe, en tándem con el Doberman, que era Alfonso Guerra, cómo él sitúa al PSOE como el partido natural de poder en España, hasta un punto en el que es prácticamente un régimen de monopartido. Yo creo que ahí vas tú cuando decías, bueno, la transición en realidad acaba cuando hay un tránsito pacífico, sin golpes ni nada, entre el PSOE y otro partido político, que es la derecha. Pero bueno, vale. Entonces, yo quería aquí que reflexionamos un poco acerca de, a mí me llama la atención la memoria que hemos construido de nuestra historia democrática, en la que tú hablas de neoliberal, de neocon y de cosas malas, y es Aznar. Y sin embargo, si miras lo que tú has descrito, la trayectoria no ya entre el régimen y Felipe, sino entre Felipe y Aznar, y el que inicia la liberalización económica y la desregulación de la economía española es Felipe, el que desindustrializa España es Felipe, el que nos deja en la OTAN es Felipe, el que nos mete en la estructura militar integrada de la OTAN es Felipe. Y yo tengo la impresión de que el gran mérito de Felipe González, y por el que pasará la historia, es por normalizar España y colocarnos, gracias a esa posición de partido natural y de control absoluto de la política española, en el que a la derecha obviamente no tengo nada, pero a la izquierda tampoco, a él le permite culminar esa transición en la que nos normalizamos. Y sin embargo, la memoria no es esa. Felipe sigue siendo un héroe del socialismo, contrapuesto con un Aznar pues neotodo y vigoréxico y facha, cuando en realidad hay una gran continuidad entre los dos, y si hay un punto de ruptura, que esto lo podemos hablar al final, es después de Aznar, o quizá Aznar en la foto de las Azores. Pero hasta ese punto Aznar, Felipe, representan la normalización, una gran continuidad y una gran estabilidad entre dos líderes que en el fondo se parecen más de lo que se diferencian. No sé si tú lo ves así. Sí, bueno, yo de todas formas, yo creo que la izquierda también ha conseguido una cosa, que eso todavía lo mantiene, que es un liderazgo, una hegemonía en lo mediático y en el relato, que yo creo que no tiene nada que ver con lo que piensa la gente. O sea, si el relato que hoy impera en la mayoría de los opinadores y medios de comunicación fuera trasladable a la sociedad, pues Vox tendría 100.000 votos y no 4 millones, y el PP medio millón. O sea, pues claro, son tan horribles que ¿quién les va a votar, no? O sea, yo creo que en eso hay que ser muy cuidadosos. O sea, yo creo que hay un votante ideológico, por supuesto, que votará PSOE. Una conocida mía dice, oye, yo voto al PSOE aunque se presente una escoba. O sea, que ese votante existe. O sea, el votante que vota marca, que vota ideología y tal, independientemente de quién se presente. Pero luego, cada vez más, afortunadamente, pues hay
un votante práctico, que no quiere decir que sea iletrado, sino que es un votante que vota pues en función de su situación, en función de cómo él piensa que le van a ir las cosas con un gobierno o con otro, o cómo le han ido las cosas con el gobierno que está ahora, en función de muchos elementos que no son tan fáciles de medir. Afortunadamente, por eso funciona la democracia, ¿no? Entonces, yo insisto que Felipe González hizo probablemente lo que tenía que hacer, hizo cosas que son imperdonables, es decir, o sea, luego ha habido muchos imitadores de ese modelo, pero el gran modelo de corrupción, de financiación de un partido político fue Filesa. O sea, luego ha habido imitadores, como digo, en el PP, en otros partidos y tal, pero Filesa es el modelo. Cómo financiar el partido con estudios que son una filfa, que se venden a grandes empresas y a grandes bancos, y con eso se financia el partido. Bueno, pues eso, más sobre todo los GAL, que es crear un grupo que depende de los aparatos del Estado para que acabe con el terrorismo con los mismos métodos que el terrorismo. O sea, es que eso es tremendo. Pero la sociedad se lo perdonó todo, o bueno, una parte importante de la sociedad, porque pensaba, primero, que a lo mejor en el caso de los GAL y ETA era lo que había que hacer, y en el caso, digamos, de la corrupción, pues es que todos son iguales. Entonces, yo prefiero a este que le conozco. Y ya, como luego además van a venir otros, van a hacer lo mismo, pero bueno, como decía antes, Felipe González, es verdad que se fue, él se marchó en un momento en que ya los escándalos de corrupción eran tremendos. O sea, estamos ahora viviendo el asunto de los espionajes, acordaos del tema de las escuchas del CSIC. Es que las escuchas del CSIC se llevan por delante al director del CSIC, al ministro de Defensa, Julián García Vargas, y al todopoderoso vicepresidente del gobierno, Narcís Serra. O sea, es que eso es muy fuerte. O sea, eso sí que es una crisis increíble. Igual que el tema Ibercorps, pues se llevó por delante al gobernador del Banco de España, al ministro de Economía, es decir, ya eran muchas cosas arrastradas. O sea, ya había la sensación de que la fuga de Roldán, bueno, en fin, si nos ponemos aquí esto daría para días, ¿no? Pero la gente llegó un momento en que dijo, bueno, la alternativa, porque yo ya esto ya no se puede aguantar más. Pero, sin embargo, Felipe González sigue en el imaginario colectivo apareciendo como el presidente más carismático que ha habido en España desde la muerte de Franco. Pues no me digáis que eso no es una virtud. O sea, esto es extraordinario. Y eso es independiente de que luego la gente, o sea, ahora mismo las encuestas dan pues prácticamente una mayoría absoluta del PP y de Vox. Es decir, que yo creo que en la política hay que mirar mucho el corto plazo, o sea, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay como dos maneras de medir las cosas, una que es mirando periodos a medio y largo plazo y otra que es mirando los periodos en un plazo más corto, ¿no? Yo creo que ahora, a mí, si no pasa nada gravísimo y tal, que eso nunca hay que descartarlo, estamos en las puertas de un cambio de ciclo. O sea, claramente el electorado español está virando hacia la derecha, ¿no? Álvaro. Yo sí quería poner de relieve un hecho, y es que un hombre de Felipe como es Julio Feo, es, bueno, quizá el que primero el gran modernizador de la comunicación política en España, el gran creador de las campañas electorales modernas y que en buena medida es responsable también de que un presidente de gobierno cercado por corrupción, de la que yo creo que sería bueno que comentáramos
ahora algo y tal, bueno, pues resista e incluso no tenga una derrota, porque cuando pierde no es una derrota comparable a la de Rubalcaba tras la dimisión contra Rajoy, o sea, es una derrota... La dulce derrota se llama. Claro, por la que hoy no dimitiría ningún líder político, al contrario. Entonces, pero has comentado muchas cosas, Casimiro, caso Ibercorp, fuga Roldán, el tema del caso, bueno, lo de los GAL. Hay un personaje de esta época que yo creo que es esencial porque es muy propio de la época, que es Mario Conde. A mí sí me gustaría, porque además tú, que entre otras muchas cosas has sido periodista económico y de investigación en temas económicos, que comentaras y que pudiéramos luego comentar cómo durante los años de Felipe surge una nueva élite, ¿no? Que se llamó la Beautiful People, ¿no? Una nueva élite económica, social, que a menudo surgía básicamente nacía de su apego al poder. Y eran personas próximas al poder que escalaban hasta altas posiciones económicas, sociales, etcétera. Y creo que fue un ministro de Felipe, no recuerdo el nombre, el que dijo que España era el país más fácil para hacerse rico. Eso lo dijo Solchaga. Solchaga. Donde uno se podía hacer rico más rápidamente. Eso. Entonces bueno, o sea, también, aparte de ese liderazgo político que yo creo que es conocido y es es el aspecto más conocido de estos años, hay otro que quizá es menos conocido, que es cómo se da un proceso, no de sustitución de élites económicas, pero sí de surgimiento de unas nuevas élites económicas que comparten espacio con las que venían del final del franquismo y los años de la UCD. Sí, bueno, es que eso forma parte de la transición. O sea, yo recuerdo cuando Mario Conde y Juan Abelló entran en el Consejo de Banesto, que en los años 80 pues era uno de los 7 grandes, sería probablemente el segundo después del central o del hispanoamericano, estaban ahí los tres un poco en un pañuelo, pero el Banesto era el banco por excelencia, ¿no? El banco con más tradición, el banco que tenía un grupo industrial muy importante, etcétera. ¿Quiénes habían en el consejo de ese banco? Pues era la aristocracia. Era la aristocracia, condes, marqueses, etcétera. Eso era lo que había en el consejo de Banesto. Entonces, la llegada de gente como Mario Conde, que era abogado del Estado, pues sí que representaba un cambio, se pensaba, hacia la modernidad, hacia un capitalismo nuevo. Incluso se decía, se va a hacer la revolución burguesa, que en España no se hizo durante el siglo XIX. Ahora se va a hacer esa revolución burguesa. Y de hecho, fijaos que lo que hace Mario Conde cuando llega al Consejo de Banesto, nombra a una serie de consejeros, nombra a un equipo en el que hay, por ejemplo, una declarada socialista como Paulina Beato. Y eso es un gesto. Esto no es la derecha, se decía, y había algún dato que podía avalar esa tesis de que Banesto estaba detrás del golpe de Estado del 23F. Es decir, que banco más conservador no había en España. Bueno, pues de repente llega una nueva clase empresarial, que es de gente pues en torno a 40 años, que no proviene de las familias de la aristocracia clásica y tal, y que se proponen revolucionar el capitalismo en España. Todo esto viene también de la mano de un fenómeno que también fue durante una época pues como una especie de motor del cambio, para bien y para mal, que fue la llegada a España de Kío. O sea, dinero árabe a punta de pala para entrar en explosivos Río Tinto, en Cross, etcétera, y luego la creación de cartera central para hacerse con un gran poder en el sector financiero. Bueno, evidentemente ahí había personajes como Enrique Sarasola, por ejemplo, amigo de Felipe González,
que hacía de conexión con ese mundo, con los Albertos, con tal. Es que recordad que en cartera central, al final a quien se pone de presidente de cartera central es a Miguel Boyer. Miguel Boyer entra en cartera central. Es decir, era una especie de cambio, de revolución, el nuevo capitalismo español, que en palabras de Solchaga era casi un capitalismo salvaje. Aquí España es el país en el que uno se puede hacer rico más rápidamente. Hay que recordar el entorno en el que se produce esto. Es Thatcher en el Reino Unido y el capitalismo popular. Capitalismo popular. A la gente lo que se le dice es, oiga, usted en vez de tener sus ahorros en una cuenta bancaria, invierta en acciones, porque esto es cómo el país va a crecer, cómo... Claro, todo esto sucede en año 87, año 88, año 89, pero luego evidentemente se ven los peligros de Kío y su capacidad para desestabilizar instituciones muy importantes, Javier de la Rosa, los peligros de Mario Conde, que una vez que ya entra en Banesto, lo que intenta hacer es crear un gran grupo mediático con la operación Antena 3 y tal, y se le ve como un peligro político. Luego, el propio sistema crea sus antivirus, pero sin duda, uno de los elementos de ese cambio que se produce en España es la aristocracia, ese capitalismo de sangre azul prácticamente desaparece, aparece una nueva era, una nueva casta de empresarios que vienen del sector financiero, del mundo de la construcción, del mundo inmobiliario, del mundo turístico, etcétera, que toman el relevo y crean una nueva España mucho más parecida a cómo es Francia, a cómo es Italia o cómo es el Reino Unido. Esos cambios se producen, ojo, en época de Felipe González. Cuando llega Aznar eso ya está, ¿vale? Pero, como bien apuntabas, las grandes privatizaciones, el inicio, luego Aznar lo remata, el inicio de la privatización de Telefónica, sobre todo de Telefónica, que es muy importante, de Tabacalera, de Endesa, etcétera, empieza en época de Felipe González. O sea, es un cambio sociopolítico muy importante el que se produce en esos años bajo un mandato de un partido socialista. Y fíjate, Casimiro, que y además se nos olvida siempre que Felipe González coexiste con Thatcher y Reagan y con el gran proceso de inicio de arranque de la globalización neoliberal. Y sin embargo en España esto se nos olvida o incluso se tiende a presentar como España es una anomalía porque vamos con el pie cambiado, con el ciclo político cambiado. Y no, anomalía nada. Felipe está perfectamente alineado con esas políticas neoliberales a nivel internacional. Y yo quería, antes de que, porque se nos acaba el tiempo, que sé que sabemos que vas justo, yo quería preguntarte por el GAL. Además, Casimiro, yo me acuerdo desde que estamos en el periódico, me acuerdo de ti todos los años, porque yo todos los años imparto el GAL. Y tú tienes una posición muy clara. Entonces te voy a hacer una pregunta doble. La primera es que nos hagas una pequeña introducción de cómo percibes tú el problema de ETA. Porque como yo lo percibo, es que ETA para el gobierno es un problema existencial. Y la prueba es el golpe de Estado del 82. ETA supone, no porque se vaya a independizar el País Vasco, sino porque tiene la capacidad de desestabilizar la política española. O sea, ETA está matando todos los meses. Sometiendo al ejército y a las instituciones del Estado a una presión enorme. Entonces, desde la teoría política, o bueno, cierta parte de la teoría política, el GAL se interpreta como la respuesta natural de cualquier Estado. Tú no tienes los mecanismos legales para defenderte, porque ETA está protegida en Francia, por lo menos al principio, y tú cuando te sometes a un Estado, a casi cualquier Estado, a una amenaza existencial, en última instancia, el Estado va a responder con violencia. Además, en los países de nuestro entorno esto también ocurre. Estoy pensando, por ejemplo, en los británicos, que yo tengo la sensación de que Felipe, a él lo que le gustaría haber hecho es un Thatcher, que es reconocerlo en sede parlamentaria. Y tú siempre has sostenido que no. El Estado siempre y en todo momento tiene que tener un comportamiento ético, además tú operas como periodista, tu función pública
es precisamente, como contrapeso del Estado, es revelar este tipo de actividades y denunciarlas. Entonces, yo no sé si a ti, como periodista en ejercicio, esto alguna vez te ha generado tensión o te generó tensión en su momento. Vamos a ver, hay que ponerse, por supuesto, en esos años. Años en los que ETA mataba a 120 personas, o sea, policías, guardias civiles, supuestos colaboradores de los servicios de seguridad del Estado, políticos, etcétera. Hay que tener en cuenta que ETA tenía un apoyo social muy potente en el País Vasco, no solo porque había un partido que era Batasuna al que le votaban entre el 15 y el 20%, sino porque el partido hegemónico, el PNV, apoyaba tácitamente, ¿no? O sea, daba siempre una explicación a lo que allí estaba sucediendo, y luego porque durante bastante tiempo Francia era un santuario. Los etarras pasaban a San Juan de Luz y ahí podían tomarse cañas tranquilamente sin que les pasara nada, ¿no? O sea, que hay que ponerse en ese momento, en esa situación y tal, con una democracia todavía débil y tal, y con unas fuerzas de seguridad que no estaban a la altura. O sea, no estaban a la altura. O sea, los métodos que se utilizaron durante el franquismo, pues era fundamentalmente mano dura y una labor que hoy nos daría casi risa analizar cómo se combatía, cómo se empezó a combatir ya en época de Franco el terrorismo, ¿no? Claro, o sea, yo entiendo que, sobre todo porque había una presión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de una parte de la población en el País Vasco, de esto no puede ser, nos matan como a pajaritos y hay que defenderse como sea. Incluso, pues había un movimiento encabezado por el empresario Luis Olarra, que era financiar a un grupo, el Batallón Vasco Español, que fue el germen, el origen de lo que luego fueron los GAL, ¿no? Bien, pero como se ha demostrado con el tiempo, o sea, la guerra sucia contra el terrorismo, al único que beneficia a medio y largo plazo es al terrorismo. ¿Por qué? Pues porque le da toda la argumentación que necesita el terrorismo para decir que esto es una guerra. Nosotros nos defendemos, ellos nos atacan y nosotros hacemos lo que podemos porque el aparato del Estado utiliza pues la tortura, el asesinato, la bomba debajo del coche, etcétera. Entonces, de hecho, en la etapa en la que el GAL fue más activo, pues es que ETA probablemente es en el momento en el que está más fuerte de toda su historia, ¿no? O sea, que yo creo que había que, primero porque los periodistas tenemos la obligación, y ahí quiero resaltar el trabajo que hicieron Melchor Miralles y Ricardo Arqués en esta investigación, es sacar a la luz cosas que están pasando, es decir, cosas por muy graves que sean. Imaginaos que por un momento los periodistas cerramos los ojos a esa realidad, no viviríamos en un Estado de Derecho. O sea, si los profesionales no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué lo va a hacer un fiscal? ¿Por qué lo va a hacer un juez? ¿Por qué no nos ponemos todos de espaldas y que el Estado haga lo que sea, ¿no? Entonces, quiero decir, y luego cuando yo he conocido a muchos directores de la policía, de la Guardia Civil, a gente que ha estado muy, muy metida en la guerra contra ETA durante muchos años, y ellos mismos me han reconocido que la única manera de acabar con ETA fue, primero, respeto del Estado de Derecho, y segundo, mucha profesionalización. Es decir, durante años, la policía y la Guardia Civil, durante años, en una labor callada, de la que afortunadamente nadie se enteraba, fueron introduciéndose en ese mundo.
Había guardias civiles que participaban en las manifestaciones de apoyo a ETA y estaban en las tabernas, y no solo eso, estaban en ETA. Ojo, eso no se improvisa. Esos son años y años y años de trabajo. ¿Cómo se desmantela ETA? Gracias a esa labor de años de información, de penetración y de deshacer ese núcleo por dentro. Porque, oye, las caídas de ETA a partir de un determinado año, a partir del año 97, 98 en adelante, pues es que eso es labor de información. Por lo tanto, yo creo que los GAL pueden ser entendibles en un contexto, nunca justificables y, desde luego, ineficaces absolutamente para acabar con el terrorismo. O sea, lo más ineficaz que se ha hecho para acabar con ETA es el GAL. Casimiro, yo aquí quiero mencionar una cosa muy importante. Además, es tu profesión y creo que tú estás en un sitio privilegiado para hacer esta reflexión. Mi impresión es que uno de los síntomas de madurez y de salud de la democracia española es esto lo que has aludido. O sea, el GAL sale a la luz porque hay una serie de periodistas picando piedra. Y con la corrupción ocurre igual. Además, tú estabas en el meollo de ese proceso. Entonces, mi impresión echando la vista atrás, y esto son cosas que yo incluso ya recuerdo de adolescente, es que tu profesión, el gremio periodístico, además aquí el Mundo, yo creo, y Diario 16 juegan un papel fundamental, cumplen una función absolutamente fundamental, absolutamente análoga a la democracia de nuestro entorno, incluso más madura. El periodismo era entonces más maduro que la propia vida política, que es una vida política de monopartido. Entonces yo, primero, preguntarte si concurres con esto, si estás de acuerdo, y en segundo lugar, mi impresión es que este es uno de los elementos fundamentales de deterioro, desde entonces hasta ahora, que el periodismo como profesión se ha deteriorado. Entonces yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, y si piensas que en aquel momento el periodismo cumplió su función, el GAL, la corrupción, vosotros derribáis al gobierno. Bueno, yo no diría tanto, pero sí que pusimos muchas piedras para que eso se produjera. Vamos a ver, yo lo que he vivido es, primero, una soledad tremenda, porque durante esos años a los periodistas que estábamos o en Diario y luego ya en El Mundo se nos llamaba de todo. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando publicamos las historias del caso Ibercaja, que acabaron con el gobernador del Banco de España, que provocaron un escándalo financiero, que Televisión Española estuvo meses sin informar de este tema. Meses. Y periódicos que nunca informaron de estos temas. Es decir, que las cosas no eran tan bonitas, eran bastante fastidiadas, porque te sentías solo y a veces atacado por tu compañero, porque estos están favoreciendo a ETA, o estos están favoreciendo a no sé quién porque están publicando no sé cuántos, ¿no? O sea, vivías en un entorno hostil, en una parte de la sociedad y en una parte muy importante de la profesión periodística, hostil. En ese proceso descubres también una cosa que es muy importante, que es que hay policías, que hay fiscales, que hay jueces que son para quitarse el sombrero. O sea, que son muy buenos profesionales, que creen en la justicia, que hacen todos los días un esfuerzo por sacar las cosas adelante y cumplir con su papel, ¿eh? Y gente que no son tan famosas como Garzón, ¿eh? Son gente cuyo nombre, si yo lo digo aquí, nadie sabría quiénes son, y que cumplen con esa labor. Y me refiero, digo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, donde hay unos profesionales estupendos, y también en el terreno de la justicia. Eso es así. Pero fijaos que esta soledad a la que yo me refería antes tuvo una ventaja. A raíz de que El Mundo empieza a publicar el caso Filesa, El Mundo se convierte en una especie de receptor de gente que quiere denunciar escándalos. O sea, yo había días que atendía 3 o 4 llamadas de distinto tipo, de distinto ámbito, de gente, oiga, yo quiero denunciar. O sea, la gente te veía de repente como la manera de aflorar temas que antes ni se contaban. Y parece que
que efectivamente el mundo cumplió durante esa época ese papel nuclear de que la gente sabía que si contaba algo y era verdad, pues iba a salir y se iban a producir determinadas consecuencias. O sea que eso también tuvo sus ventajas. ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado en los últimos años, para desgracia de esta profesión? Pues que el periodismo se ha contaminado del sectarismo político y ahora claramente, de una manera además muy descarada, hay periodistas que solo defienden una versión y otros que solo defienden otra. Y que a muy poca gente, hay con honrosas excepciones, le interesa dar esa visión de la realidad que probablemente tenga aspectos de un lado y tenga aspectos del otro. Vivimos en un momento en el que el periodismo está alineado con el sectarismo político y es muy, muy difícil hoy encontrar pues un medio, el nuestro, el Independiente, que hace ese esfuerzo porque eso sea así, pero la verdad es que vivimos en una situación en la que los partidos se han alineado con los partidos, o los periódicos, los grandes medios se han alineado con partidos políticos o ideologías, ¿no? Claramente. O sea, si hoy se hace el ejercicio de mirar una información sobre cualquier tema y ver lo que publica el ABC o La Razón, El País y el diario.es, pues es que parece que son dos realidades completamente distintas. Pongo esto como ejemplo, no son el único ejemplo, hay muchos más, pero esta es la realidad. Y esto tiene mucho que ver también en que vivimos en una sociedad, que esto antes no existía, dominada por las redes. Y las redes sociales polarizan las opiniones. Uno solo escucha a los que piensan como él. Y no solo eso, sino que es una sociedad que ha admitido que la mentira, si me beneficia, es buena. Entonces, la gente admite la mentira siempre que sea buena para mis intereses, cosa que yo creo que antes no ocurría. Entonces, el ambiente es mucho más difícil, más complicado. Yo creo que vivimos en una etapa, oye, lo mismo luego dentro de 5 años, pues de aquí sale algo mucho mejor. Yo no digo que no, pero luego en este momento concreto la realidad es que el periodismo objetivo, en la medida en que yo creo que hay que acercarse lo más posible a la objetividad, pues no está viviendo su mejor momento. Hablabas, Casimiro, de la polarización tanto de los partidos, de la opinión pública, del propio periodismo, y hablabas también antes del PSOE como la modernidad, ¿no? Esa visión de modernidad. Posiblemente una de las cosas claves que tiene la última etapa de González con respecto a la modernidad, en lo que luego han venido siendo los últimos 25 años de vida política en España, es el tener que gobernar en minoría con el apoyo de nacionalistas, ¿no? Creo que ha sido al final definitivo y una constante que venimos sufriendo los últimos 25 años. Bueno, una cosa es gobernar con nacionalistas, pongo por caso con apoyo de PNV o Convergencia y Unión, y otra cosa es gobernar en coalición con Podemos, que es un partido prácticamente antisistema, y con el apoyo de RC y de Bildu. Es que la diferencia es enorme, o sea, la diferencia es enorme. El PP también gobernó con el apoyo del PNV y Convergencia y Unión en el primer gobierno de Aznar y nadie tenía la sensación de que España se iba a romper, ¿no? Yo creo que el cambio más importante se produce efectivamente con Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez es un político que yo creo que rompe con una tradición que representaba muy bien pues, la tradición de Felipe González, la tradición de Rubalcaba, ¿no? Que era un partido socialista que pretendía ser hegemónico, que en un momento dado se podía apoyar en los nacionalistas o a veces en Izquierda Unida, pero que no olvidaba que era un partido de Estado. O sea, con las cosas de comer no jugaba. Y sin embargo ahora eso ha cambiado. O sea, lo que manda en el Partido Socialista es que Sánchez siga en el poder.
Eso es lo que... y en función de esa permanencia en el poder se supedita todo. ¿Que hay que pactar con Podemos cuando hemos dicho que con Podemos uno no se podía ir a la cama tranquilo porque no podría conciliar el sueño? Pues se pacta con Podemos. ¿Que hay que pactar con Bildu cuando yo he dicho que en mi vida pactaría con Bildu? Pactamos con Bildu. ¿Que hay que...? Es decir, es la política más, no sé, más pequeña, menos la política para mí, habría que ponerlo con mayúsculas, ¿no? La política es la manera en la que una sociedad se organiza, en la que se le da voz a la sociedad. Es decir, la política tiene que escribirse con mayúsculas y ahora, pues, la política es el interés personal de un político. O sea, es la antipolítica. Lo que estamos viendo ahora es la antipolítica. A mí me interesa esto, pues lo hago. Y si me interesa ocultar esto, pues lo oculto, ¿no? O sea, que yo creo que también tiene sus consecuencias. O sea, esto no sale gratis, porque hay una cosa que hay que analizar, y es que Pedro Sánchez, incluso en los momentos en los que el PP ha estado peor, o sea, la crisis de la salida de Casado, no sé qué, no sé cuántos y tal, pues en las encuestas serias, pues nunca ha pasado del 30%. Es decir, que ahí ha tenido un techo que nunca lo ha sobrepasado. O sea, ni siquiera en las encuestas del CIS el PSOE ha llegado a estar ni soñando cerca de la mayoría absoluta o de los 150 escaños. O sea, siempre ha estado en torno a los 120, 115, 110, ahora más cerca de los 100, tal. Es decir, que yo creo que hay una parte de la población, incluso de izquierdas, que no traga por ahí. O sea, yo creo que esta especie de visión pragmática de la política, de que yo hago lo que me interesa siempre que me interesa, pues tiene sus límites, afortunadamente, ¿no? Casimiro, ¿tú crees, ahora que has dicho esto, lo que yo te quiero preguntar es si consideras que éramos mejores entonces? Y me explico un poco, porque tendemos a idealizar el pasado. Sin embargo, si lo miramos en contexto, el Estado ahora mismo no mata. Bildu ahora mismo no mata. Justifica que se matara, pero no matan. Entonces, hay ciertas dinámicas de la política española de los 80 que eran absolutamente brutales, que esto ha desaparecido del mapa. Y yo a veces tengo la impresión de que la política española se ha deteriorado porque se ha banalizado. Y eso está bien. Porque ya no nos jugamos que nos pongan una bomba lapa. O el hecho de que nos pongan una bomba lapa vuelve a todo el mundo muy serio de repente. Porque con las cosas de comer a lo mejor es mala idea jugar, pero con las cosas de matar definitivamente no puede uno permitirse jugar. Me estoy yendo a un extremo. Entonces yo no sé si puedes hacer una valoración global ¿de verdad éramos mejores entonces? Yo no creo que eso de cualquier tiempo pasado fue mejor. Y tampoco creo que fuéramos mejores. No lo creo. Éramos distintos y nos movíamos en una situación distinta y los políticos eran distintos, por supuesto, a como son ahora. Los políticos ahora son mucho más profesionales que en la época del principio de la democracia y tal. Yo creo que tienen menos formación, aunque, mira, tienen una ventaja, ya empiezan a tener idiomas. Pero vamos a ver, yo creo que tenemos que ser exigentes con nuestros gobernantes. No podemos conformarnos y decir, bueno, como no matan, pues oye, vamos a perdonarles todo. Y de todas formas, pasa también como en las guerras modernas, ¿no? Evidentemente lo que está pasando en Ucrania es durísimo, pero las guerras ya se libran de otra manera. Yo recuerdo que una vez tuvimos una charla con el exdirector del CNI, Félix San Roldán, que dijo una frase que a mí se me quedó grabada y que es muy útil para esto que planteas. Antes la soberanía de las naciones estaba en las fronteras, ahora la soberanía de las naciones está en la información. O sea, en la capacidad que tiene un Estado para que
las cuestiones sensibles no se las espíen desde otro Estado, ¿no? ¿Verdad? Que esto es muy importante. Entonces, hay una guerra latente en la que la tecnología ha permitido que un Estado pueda entrar en el teléfono de un presidente del gobierno y robarle información. ¿Esto es pacífico? Hombre, no muere nadie, pero ojo, esto es una agresión tremenda. O sea, yo creo que igual la democracia, evidentemente, ahora ya no te corren los grises por la calle, tú puedes dar tu opinión, etcétera, etcétera, pero los canales por los que la mayoría de la gente recibe información son cada vez más vulgares, menos instructivos. O sea, la televisión en general lo que hace es mantener al público en su ignorancia. O sea, es que lo que quieren es tener al público metido en tonterías. O sea, oye, cuanto menos piensen mejor. Dices, no, es que tiene audiencia. Claro que tiene audiencia, pero es como si en el periódico nuestro nos dedicamos a poner cosas que yo sé que tienen audiencia. Crímenes, asesinatos, morbos, sexo. Yo ya sé que tiene audiencia. O sea, nadie me lo tiene que decir, pero yo no lo quiero hacer. Entonces, a veces se justifica por la audiencia, por no sé qué, cosas que son injustificables. Entonces, la democracia hay que cuidarla. No es algo que ya está ahí, como un mueble. Ya tenemos democracia, es como esta mesa, ya está. No, la democracia es dinámica y la democracia va sufriendo ataques de personas, de instituciones, de países, de estados que evidentemente no quieren esa democracia y no la atacan de una forma violenta, la atacan con mucha tecnología y con mucha sofisticación. Por lo tanto, hay que mantenerse no menos vigilantes, más vigilantes, porque ahora el enemigo es mucho más astuto, tiene mucho más medios de los que tenía antes, y los que estamos en la brecha, en el periodismo, en la política, en la universidad, tenemos que ser mucho más exigentes. Porque, bueno, ya no matan, ¿de qué nos quejamos? Hombre, no, ya faltaría más que me mataran, ¿no? Lo que hay que pedirle al Estado y al gobierno es que cada vez la democracia sea mejor, tenga más calidad y no que sea pura y simplemente votar cada 4 años. Eso no es la democracia. Pues muchísimas gracias, Casimiro, por acompañarnos. Esperamos que hayas estado a gusto en esta pequeña charla. Sí, gracias a vosotros. También dar las gracias a Álvaro Petit y David Sarias. Te recordamos que puedes suscribirte a nuestro programa en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube, entre otras plataformas. Además, puedes contactar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @culturpol. Te esperamos dentro de 15 días con un nuevo podcast de Culturas Políticas.